Capitalismo, migraciones y luchas sociales. La mirada de la autonomía. Un ensayo de Sandro Mezadra. El capitalismo global es la sede de una tensión respecto a la cuestión de las migraciones. Por un lado, intenta su valorización mediante políticas migratorias y, por el otro, procura reducir el excedente de movilidad mediante políticas de control. En este marco, los migrantes actúan como si fueran ciudadanos, lo que favorece procesos de resistencia, organización y subjetivación. Este artículo se enmarca en una lectura de las migraciones desde la autonomía, enfocada en los deseos, las expectativas y los comportamientos de los migrantes, y procura ver en la irregularidad de muchos de ellos algunas claves para pensar en el capitalismo contemporáneo. Según Dimitris Papadopoulos, Niamh Stephenson y Vasilis Tsianos, hablar de la autonomía de las migraciones implica entender la migración como un movimiento social en el sentido literal de las palabras y no como una mera respuesta al malestar económico social. Desde luego, el enfoque de la autonomía de las migraciones no considera la migración de forma aislada respecto a las estructuras sociales, culturales y económicas. Por el contrario, es concebida como una fuerza creativa dentro de estas estructuras. Para abordar el tema de la autonomía de las migraciones, es necesaria entonces una sensibilidad diferente, una mirada diferente. Esto significa que hay que observar los movimientos y conflictos migratorios desde una perspectiva que priorice las prácticas subjetivas, los deseos, las expectativas y los comportamientos de los propios migrantes. Esto no implica adoptar una concepción romántica de la migración, ya que se tiene siempre presente la ambivalencia de los comportamientos y las prácticas subjetivas. Dentro de la migración considerada como un movimiento social, se incorporan nuevos dispositivos de dominación y explotación, así como nuevas prácticas de libertad e igualdad. En este sentido, el enfoque de la autonomía de las migraciones debe ser comprendido como una perspectiva distinta hacia la política de movilidad, una perspectiva que enfatice la participación subjetiva dentro de las luchas y confrontaciones que constituyen materialmente el campo de esta política. El enfoque en cuestión muestra cómo la misma política de control se ve forzada a establecer un acuerdo con una política de migración que exceda estructuralmente sus prácticas de refronterización. De hecho, permite analizar la producción de irregularidad no como un proceso de exclusión y dominación administrado por el Estado y las leyes, sino como un proceso tenso y basado en conflictos, en el que los movimientos subjetivos y las luchas relacionadas con la migración son un factor activo y fundamental. Cuando se refieren a las luchas y los movimientos migratorios, las corrientes dominantes suelen emplear el punto de vista de la ciudadanía y sostienen que los migrantes quieren convertirse en ciudadanos.
El enfoque de la autonomía de las migraciones hace algo diferente. Observa que los migrantes, documentados o indocumentados, actúan como ciudadanos e insiste en que esos migrantes ya son ciudadanos. Esto requiere conceptualizar la ciudadanía de un modo distinto del empleado por los estudios convencionales, en los que la preocupación esencial consiste en integrar a los migrantes dentro de un marco legal y político ya existente. Nosotros, en cambio, destacamos la importancia de las prácticas y reivindicaciones de aquellos que no necesariamente son ciudadanos en términos jurídicos, con el fin de desarrollar una comprensión adecuada para transformar el propio marco legal de la ciudadanía. Así surge la posibilidad de conceptualizar los movimientos y las luchas de los migrantes irregulares como un elemento central para la construcción y transformación de la ciudadanía, considerada como una institución en estado de cambio. Sin embargo, desde mi punto de vista, aquí es donde existe una diferencia respecto a la posición adoptada por Papadopoulos, Stephenson y Tsianos. El enfoque de la autonomía de las migraciones debe desarrollarse también en relación con otros aspectos. Debemos comprender cuál ha sido el papel que ha desempeñado la movilidad en la historia y en la realidad contemporánea del capitalismo. Lejos de reducir las subjetividades de movilidad a una subjetividad productivista del capitalismo, este texto resalta tensiones y los conflictos que tienen lugar en la experiencia muy arraigada de los migrantes y sitúa el enfoque de la autonomía de las migraciones dentro de un contexto más amplio que analiza la producción de subjetividad bajo el capitalismo. Precisamente desde esa perspectiva se abordan diferentes cuestiones que están en juego en los debates actuales sobre migración, desde la denominada nueva economía de la migración hasta los conceptos de integración ciudadana y democracia, para delinear el enfoque de la autonomía de las migraciones. De acuerdo con el principal argumento desarrollado aquí, la irregularidad es una condición ambigua que conforma un aspecto político clave en las luchas sociales contemporáneas en torno del capital y la migración. Es necesario subrayar que aquí se presenta un argumento desarrollado en el marco de experiencias políticas y de investigación cuya base cautelosamente y de forma provisional podríamos denominar europea, aunque estoy convencido de que es necesario crear un marco analítico capaz de captar la especificidad de las migraciones globales contemporáneas, capaz de captar la especificidad de las migraciones globales contemporáneas. Este texto tiene una ubicación específica. No obstante, he intentado tener siempre en cuenta las limitaciones y dificultades generadas por el hecho de que los debates críticos sobre migración se han realizado casi invariablemente en el contexto de la migración hacia Europa o hacia sus ex colonias.
John Calcraft señala de manera convincente que debemos tener en cuenta otras historias y experiencias migratorias, sobre todo en términos de la migración sur-sur. Esto no solo es útil en sí mismo, sino que también nos ayuda a evaluar cómo se analiza la migración en Europa, en el mundo occidental, y nos permite con un criterio metodológico entrenar y descentralizar nuestra mirada crítica. Sin embargo, lo que distingue el enfoque de la autonomía de las migraciones respecto a una perspectiva economicista es su énfasis en la subjetividad del trabajo vivo como un elemento constitutivo antagónico en la relación del capital. Esto sigue la tradición del marxismo autonomista y se aferra a un elemento de subjetividad que se pierde fácilmente en la lectura más tradicional y objetivista de Marx. Por otra parte, la explotación siempre ha sido y es hoy más que nunca un proceso social cuyo análisis no puede limitarse al punto de producción. La explotación atraviesa la estructura completa de producción y reproducción. Desde esta perspectiva, la explotación de los migrantes debe ser localizada a lo largo de todo el proceso y la experiencia migratoria. Siempre se enfrenta a la acción de los migrantes como su condición de posibilidad y base material de su potencial impugnación. Como destaqué anteriormente, el núcleo del enfoque de la autonomía de las migraciones que aquí se describe está compuesto por esa acción, es decir, por la producción de subjetividad de los migrantes como un campo disputado y contradictorio. Migración, capitalismo y atenuación de la movilidad. Migración y capitalismo, indudablemente se trata de un tema complejo tanto desde la perspectiva histórica como desde la teoría. La problemática en cuestión es suficiente para que uno quede aturdido. Las luchas en torno a la movilidad atraviesan toda la historia del capitalismo, desde que el primer acercamiento en Inglaterra movilizó a la población rural local y desde que el primer barco cargado de esclavos cruzó el Atlántico. Incluso podría decirse que la fricción entre una política de migración y una política de control constituye el núcleo de la historia del capitalismo. El resultado de estas luchas y tensiones es un dispositivo complejo que se basa tanto en la valorización y la contención de la movilidad de la mano de obra como en la forma específica de subjetividad, formas de vida, deseos y hábitos heterogéneos que se corresponde con las prácticas de movilidad. El excedente de movilidad en relación con este complejo dispositivo conforma el principal aspecto en las luchas y políticas migratorias. Por un lado, la capital intenta reducir, el capital intenta reducir el excedente de movilidad a su código de valor a través de la medición del Estado y otros mecanismos políticos y administrativos, lo que significa que lo explota. Por el otro, las luchas migratorias suelen caracterizarse por la transformación de este momento de excedente en una base material de resistencia y organización.
En esta perspectiva, la migración constituye un campo esencial de investigación que nos permite comprender críticamente el capitalismo. Podría decirse que no hay capitalismo sin migración y que el régimen que intenta controlar o atenuar la movilidad de la mano de obra juega un papel estratégico en la constitución del capitalismo y las relaciones de clase, reconfigurados constantemente bajo la presión de las luchas y los movimientos laborales. Los regímenes migratorios proporcionan un ángulo por el cual se reconstruyen complejas formas de sujeción de la mano de obra al capital. Esto no es menos específico por ser paradigmático en el sentido de que el control de la movilidad afecta la parcialidad de la mano de obra migrante de maneras particulares y al mismo tiempo afecta la totalidad de las relaciones laborales. Por lo tanto, el análisis crítico de los regímenes migratorios contemporáneos permite obtener una perspectiva crítica de las transformaciones contemporáneas en materia de composición de clase, como se define a lo largo de las líneas del marxismo autonomista italiano. Desde esta perspectiva, a la luz de los procesos contemporáneos asociados a la flexibilización del mercado laboral y la precarización del trabajo, lo que resulta particularmente importante son los movimientos y las luchas de los migrantes irregulares, así como la política de control pertinente. Obviamente, en los tiempos modernos siempre ha habido migrantes que viven en condiciones irregulares, pero el inmigrante ilegal como concepto jurídico y como eje específico de las políticas de control y del discurso público solo cobró notoriedad en Europa con el cambio radical en las políticas migratorias aplicado tras la crisis del petróleo de 1973 y con la crisis del Fordismo. En noviembre de 1973, Alemania Federal paralizó el reclutamiento de mano de obra extranjera. Esta medida, junto con otras iniciativas similares impulsadas en países del norte de Europa, significó el fin de los programas y modelos de trabajadores invitados que habían dado forma a las políticas y los escenarios migratorios en la Europa occidental de posguerra. La reunificación familiar y el asilo se convirtieron en las principales vías para ingresar de forma legal y permanente en el espacio europeo, mientras que la migración siguió su curso independientemente del nuevo régimen jurídico. Esta dinámica autónoma de la migración debe ser entendida en el marco de las luchas radicales de los trabajadores migrantes, a menudo de tipo autónomo, que caracterizaron los últimos años del sistema de trabajadores invitados y alcanzaron su expresión más notoria con la espectacular huelga producida en 1973 en la planta de Ford en Colonia. Tanto estas luchas como las migraciones autónomas posteriores a 1973 demuestran los límites de la teoría de amortiguación que subyacía en los programas de trabajadores invitados, según la cual
los trabajadores migrantes podían ser repatriados en cualquier momento en caso de crisis económica para externalizar el desempleo. Al mismo tiempo, los primeros intentos de flexibilizar el mercado laboral, acompañados por la persistencia de un amplio sector de economía informal, en el especial, pero no solamente en los países del sur de Europa, consolidaron las condiciones económicas que favorecían la migración irregular desde comienzos de la década de 1980. Esto facilitó la oferta de mano de obra barata, flexible y obediente, como requerían las políticas migratorias europeas a lo largo de los años 90, a pesar de las condiciones totalmente diferentes a partir de mediados de los 70. También se observaron tendencias similares en Norteamérica, en los países recientemente industrializados y en los productores de petróleo. Durante las décadas últimas ha aumentado la fuerza de trabajo irregular de alta movilidad, cuya muchas veces con la aceptación tácita por parte de estados que han buscado fomentar la acumulación del capital transnacional. Bajo estas condiciones, Anne McNevin señala que los migrantes irregulares son incorporados a la comunidad política como participantes económicos, pero no se los considera incluidos. Son excluidos inmanentes. En este sentido, cabe mencionar que las prácticas y técnicas de securitización surgieron en este contexto mucho antes del 11 de septiembre de 2001. En los discursos populares y administrativos se ha presentado a los migrantes irregulares como intrusos y por ende como una importante amenaza para la soberanía y la seguridad del Estado. Por consiguiente, se incrementaron aún más las restricciones en cuanto a su acceso al espacio y a la libertad de movilidad, aunque aquí no la analizaremos en detalle. Esta cuestión es esencial para que podamos comprender la política contemporánea de movilidad en general, en la condición de los migrantes irregulares en particular. La precariedad radical de los migrantes irregulares es la representación extrema de un conjunto de características producidas y reproducidas continuamente por un régimen migratorio específico cuyo funcionamiento condiciona la vida de los migrantes regulares e irregulares, así como la de los refugiados. Analizaré algunas de las principales consecuencias teórico-políticas que surgen del enfoque de la autonomía de las migraciones. Pondré el énfasis en la crisis de representación de los movimientos migratorios en términos de flujos gobernables, que es muy evidente en la actualidad, independientemente de si uno considera los requisitos de los empresarios o observa las motivaciones subjetivas de los migrantes. Esta crisis plantea hoy un desafío radical a todas las políticas migratorias
cuyo eje es el concepto de integración, una nueva economía de la migración. El problema de esta teoría no radica tanto en la idea de integración como tal, sino más bien en el tipo de mirada que se produce hacia la migración una vez que el concepto de integración se incorpora como una herramienta clave dentro de la investigación. Parafraseando al experto en migraciones argelino Abdelmalek Sayat, se podría decir que esto suele formar una suerte de espejo en el que los migrantes siempre son vistos a través de la lente de la sociedad receptora nacional, de sus códigos y sus problemas. Por lo tanto, detrás del concepto de integración subyace el espectro del nacionalismo metodológico, del punto de vista nativo sobre los migrantes, que ha sido criticado de manera convincente por Nicolás de Génova en el contexto estadounidense. La misma tensión existente entre una política de migración y una política de control se borra en el espejo de la integración, tal como ocurre en la nueva economía de la migración. En realidad, la nueva ortodoxia sigue una modalidad clásica del discurso público estadounidense. Considera que la migración es la confirmación de la movilidad social ascendente en el sistema capitalista y en la línea de la sucesión étnica de la propia ciudadanía de Estados Unidos, tanto en este país como en otros lugares muy distantes. Las luchas sociales y políticas en torno a la migración han determinado una profunda renovación sindical en los últimos años. Estas luchas experimentaron un recrudecimiento después del 11 de septiembre y se manifestaron de manera ostensible en las movilizaciones del 2006. Sin embargo, desde el punto de vista de nueva ortodoxia, las luchas en cuestión son consideradas a lo sumo como variables dependientes en un modelo de acceso a la ciudadanía en esencia comercial. La imagen de la ciudadanía estadounidense propuesta es unilateralmente expansiva. No tiene en cuenta el papel constitutivo jugado en su historia por la dialéctica inclusión-exclusión, en especial mediante la posición de los extranjeros ilegales, ni la jerarquización interna por líneas étnicas y raciales, que ha producido verdaderos casos de ciudadanos extranjeros. En este sentido, el marco integrador asociado a una nueva ortodoxia de inspiración estadounidense elimina las tensiones que atraviesan el núcleo de la política contemporánea de movilidad. Obviamente, la migración no tiene lugar en un vacío. Es imposible comprender la migración contemporánea si no se la analiza dentro del contexto correspondiente, el de las transformaciones radicales y catastróficas producidas en numerosos países africanos en la década de 1980, como consecuencia de los programas de ajuste estructural impulsados por el Fondo Monetario Internacional, FMI, la afluencia de inversiones extranjeras directas a partir de la década de 1960, la creación de
zonas de producción para la exportación y la caída de la agricultura tradicional, basado en la obra de James Rosenau sobre las relaciones internacionales. Nikos Papastergiadis ha utilizado el concepto de turbulencia para definir la multiplicidad de rutas y patrones que caracterizan a las migraciones globales contemporáneas, subrayando al mismo tiempo que los cambios asociados a estos movimientos resultan impredecibles. Desde el enfoque de la autonomía de las migraciones, se puede interpretar que estos elementos de turbulencia intensifican las tensiones entre los movimientos migratorios y los equilibrios, el orden en tensiones entre los movimientos migratorios y los equilibrios, el orden en el funcionamiento y la reproducción, el del mercado laboral y la ciudadanía. Este enfoque sostiene que la migración conforma estructuralmente un excedente de los equilibrios mencionados. En torno de este excedente se pone en juego en forma continua la redefinición de los dispositivos de explotación y dominación cuyos efectos se irradian hoy sobre todo el trabajo vivo y sobre toda la ciudadanía. Gestión de la migración, producción de irregularidad. Los regímenes migratorios afectan aspectos claves de la soberanía, tanto desde una perspectiva histórica como contemporánea. Su función consiste en controlar las fronteras, distinguir entre ciudadanos y extranjeros y fundamentalmente decidir a quién se admite en el territorio nacional. Cuando hablamos del subdesarrollo de un régimen global de gestión de la migración, no nos referimos a la aparición de un gobierno político integrado para este fin. Aludimos más bien a la formación contradictoria y fragmentaria de un cuerpo de conocimientos dentro de comunidades políticas y epistémicas dispares. Las técnicas administrativas de control, las normas técnicas y los programas de capacitación circulan a escala mundial, ejerciendo una gran influencia en la formulación de las políticas migratorias nacionales. Por lo tanto, es necesario que nuestro análisis crítico respecto al régimen migratorio global emergente esté enmarcado en las enormes transformaciones que en las 2 últimas décadas han reconfigurado la política internacional y el propio concepto de soberanía. La relación constitutiva, que es al mismo tiempo una tensión entre la soberanía nacional y el capitalismo, ha sido puesta en peligro y desplazada por procesos de globalización y financiarización del capital. Saskia Sassen señala que la soberanía sigue siendo una propiedad sistémica, aunque su inserción institucional y su capacidad para legitimar y absorber todo el poder legitimador, es decir, para ser la fuente de la ley, se han tornado inestables. El poder se está reconfigurando en un contexto en el que la lógica de la soberanía se entrelaza con la lógica de la gobernabilidad neoliberal,
con una gobernanza que se presenta como un sencillo proceso de persuasión sin coerción, según patrones neutros de cálculo y gestión de riesgos. Para los fines de este artículo es importante recordar que la razón política neoliberal se ve forzada a considerar a los sujetos destinatarios de sus estrategias de gobernanza como actores autónomos, tanto a escala nacional como internacional. Los principios sujetos a la soberanía son cada vez más cambiantes y heterogéneos. El régimen migratorio global en desarrollo constituye un claro ejemplo al respecto. Se trata de un régimen del ejercicio de la soberanía con una estructura híbrida y mixta. La definición y el funcionamiento de este régimen de soberanía implican la participación de estados-nación con un grado de exclusividad cada vez menor, aunque los estados persisten junto a formaciones postnacionales como la Unión Europea y a nuevos actores globales como la Organización Internacional para las Migraciones y ONG humanitarias en el contexto de la globalización. Es particularmente importante recordar esto al analizar un sitio estratégico de los regímenes migratorios contemporáneos, la frontera. En los últimos años, varios expertos han analizado con un espíritu crítico la frontera, así como el campo de detención para migrantes, como un sitio de excepcionalidad que se corresponde con el restablecimiento de un concepto monolítico de soberanía. Este enfoque ha echado luz sobre la violencia y el imperio de la fuerza que están presentes en la vigilancia de la frontera. Sin embargo, su tono apocalíptico no debe hacer olvidar que esa fuerza y esa violencia se articulan dentro de estructuras más complejas y refinadas relacionadas con el poder y el territorio. Otro de los riesgos de este enfoque radica en que puede borrar las luchas y los movimientos a través de los cuales los migrantes desafían la frontera en la vida cotidiana, convirtiéndola en el sitio de la ley y su crítica negativa. Creo que es mucho más productivo seguir cuidadosamente estos movimientos, estas luchas y los procesos diarios de flexibilización de las fronteras en los que operan nuevas tecnologías de control y dominación. En definitiva, estas no son menos feroces y letales, necropolíticas, que podrían decir como Achille Mbembe, que la violencia ocurrida, por ejemplo, en el mar Mediterráneo, donde desde 1988, según datos independientes, han muerto 14.957 migrantes en su intento por llegar a Europa. Los migrantes irregulares, sujetos que al mismo tiempo se producen como incluidos y excluidos inmanentes, según la mencionada definición de McNevin, ocupan un límite difuso entre el adentro y el afuera, la inclusión y la exclusión. Estos sujetos juegan un papel constitutivo en las luchas y tensiones
que atraviesan los sistemas de fronteras. En este marco, la irregularidad es uno de sus aspectos estratégicos, a pesar de que los efectos más inmediatos de una política de control se manifiestan en la fortificación de las fronteras y la sofisticación de los mecanismos de detención, expulsión. Es claro que la gestión de los regímenes migratorios contemporáneos no se orienta hacia la exclusión de los migrantes. La función de estos regímenes, en cambio, consiste en evaluar, medir en términos económicos y, por lo tanto, explotar los elementos de excedente, la autonomía, que caracterizan los movimientos migratorios contemporáneos. En otras palabras, el objetivo no es cerrar herméticamente las fronteras de los países ricos, sino establecer un sistema de diques para producir en última instancia un proceso activo de inclusión del trabajo migrante a través de su legalización. Esto conlleva un proceso de inclusión diferencial en el que la irregularidad aparece como una condición producida y como un aspecto clave en la política de movilidad. El proceso de ilegalización o irregularización puede ser definido mediante su vínculo con la explotación del trabajo migrante. Esto se torna evidente en la exposición de Claude Valentin-Magritte, incluida en un informe de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico OCDE del año 2000, que indica que el trabajo migrante empleado de manera clandestina dentro de la economía informal es en muchos casos un factor emblemático en la fase actual de la globalización. Trataremos de identificar algunos de estos factores que son menos visibles en el informe de la OCDE. Podemos decir que el migrante clandestino o irregular es la figura subjetiva en la cual la flexibilidad del trabajo, que aparece ante todo como el comportamiento social del trabajador expresado en términos de movilidad, choca con el funcionamiento de los más rigurosos dispositivos de control e implementación. Por cierto, no se trata de identificar en el migrante clandestino o irregular a una nueva vanguardia potencial en la totalidad de la composición de clase, sino de utilizar esta posición subjetiva específica como una lente a través de la cual se puede leer la composición contemporánea del trabajo vivo dentro de la complejidad de su conjunto. Esta composición de clase es definida como precisión en su dimensión tendencialmente globalizada a través de una alquimia variable de flexibilidad, movilidad y control, junto con un modelo cada vez más diversificado de estratificación. Una vez analizada desde el punto de vista de la migración, en particular la migración irregular contemporánea, la propia categoría del mercado laboral con sus segmentaciones características muestra aquí su naturaleza totalmente problemática. Con independencia de una crisis marxista, la economía institucional y la nueva sociología económica estadounidense han señalado que la expresión
mercado laboral solo tiene un valor metafórico. Se considera que allí faltan las condiciones básicas para la existencia de un mercado de independencia de los actores del intercambio y la tendencia hacia el equilibrio. En lo que respecta a la migración contemporánea, Harald Boder recurrió a algunas posturas críticas de Pierre Bourdieu para mostrar cómo se relaciona la situación laboral de los migrantes internacionales con los procesos de diferenciación social, cultural e institucional. En realidad, mediante la vigilancia de sus fronteras y las políticas de ciudadanía, los estados-nación intervienen día a día bajo las condiciones impuestas por un régimen global emergente de gestión de la migración, en un proceso continuo destinado a constituir política y jurídicamente los mercados internos de trabajo. Por lo tanto, la gestión de la migración juega un papel estratégico allí donde fracasa la lógica del mercado. Como infiere Boder, la ciudadanía es un mecanismo legal para que los trabajadores sean asignados a una jerarquía de categorías de estatus. La posición de los migrantes irregulares forma parte de este mecanismo legal. La irregularidad es simultáneamente uno de esos productos y una condición clave para su funcionamiento. Familias, hogares y comunidades. Las luchas, tensiones y violencias que atraviesan los regímenes de frontera y migración se reinscriben dentro del proceso migratorio completo, mucho más allá del tema de la frontera, y dan forma a la experiencia subjetiva de los migrantes. Teniendo esto en cuenta, es necesario retroceder un paso y volver a hablar de la nueva ortodoxia, sobre todo acerca de uno de los puntos que parece otorgar la mayor importancia a la autonomía de las migraciones, la consideración del aporte fundamental que realizan las redes familiares y comunitarias a la dinámica migratoria y a la integración de los migrantes en las sociedades receptoras. Alejandro Portes critica la imagen abstracta del individuo racional como protagonista de los movimientos migratorios, presupuesta durante mucho tiempo por el enfoque neoclásico, y señala: reducir todo al plano individual significa limitar la investigación de modo inaceptable, ya que se impide el uso de unidades de análisis más complejas, familias, hogares y comunidades, como base para la explicación y la predicción. Es la única forma en que la experiencia social ingresa en el campo analítico desde la perspectiva de la nueva ortodoxia. Sin embargo, hay un claro paralelismo entre la crítica dirigida a la economía neoclásica por la nueva economía de la migración y la crítica comunitaria de la representación del individuo esgrimida en la teoría política liberal clásica. Este paralelismo se ve confirmado por Michael Walther, quien considera que la principal contribución de las
olas migratorias hacia Estados Unidos consiste precisamente en el regalo realizado por los migrantes. Estos dan a la sociedad receptora recursos comunitarios que actúan como un suplemento afectivo del vínculo social continuamente cuestionado por el desarrollo capitalista. En mi opinión, este paralelismo debería servir de advertencia para evitar cualquier uso acrítico de las referencias a las redes familiares y comunitarias. Como dijo brillantemente Bonnie Honig, la inspiración progresista de Walther puede ser anulada con facilidad. Para ello hay que recurrir a una serie de discursos que enfatizan la importancia de algunos de los migrantes a la hora de restablecer la eficacia de los papeles sociales y los códigos de género que han sido puestos en tela de juicio en el mundo occidental en las últimas décadas, principalmente por los movimientos feministas. En este punto no es vago ni abstracto. Un sector del mercado en expansión en el que operan las nuevas agencias matrimoniales transnacionales nació en torno de una demanda masculina dirigida a lograr la renormalización patriarcal de los papeles de género dentro de la familia. Se ofrecían mujeres sumisas y afectuosas a las que solo les interesaban la familia y los deseos del marido. No hace falta decir que la xenofobia, alimentada por el exotismo y las fantasías de una nueva masculinidad, puede convertirse fácilmente en xenofobia cuando se descubre que esas mujeres sumisas y afectuosas en realidad solo están interesadas en obtener la documentación de residencia y aprovechan la primera ocasión para empacar y marcharse. La trayectoria seguida por estas mujeres que pueden aproximarse a la de tantas trabajadoras del sexo que ingresan a la Europa de Schengen, parece ofrecernos una perspectiva privilegiada para abordar la subjetividad de las personas migrantes, lo que describe como una feminización creciente de las migraciones. Constituye, por otra parte, un espacio importante para la investigación. Desde luego, aquí nos enfrentamos a procesos que son profundamente ambivalentes. En un excelente análisis relativo a la situación de las trabajadoras domésticas filipinas en Roma y en Los Ángeles, Rachel Salazar Parreñas investiga cómo se corresponde la fuga de las relaciones patriarcales en el país de origen con la sustitución del trabajo afectivo y de cuidado que ya no quieren realizar las mujeres occidentales emancipadas. Salazar Parreñas muestra que de manera convincente en qué medida la migración femenina contemporánea tiende a reproducir la subordinación de clase y de género. Con una investigación adicional de las migraciones femeninas dentro del sur global,
sobre todo los movimientos de la fuerza de trabajo que han sostenido la productividad de las zonas de producción para la exportación, probablemente se logrará una comprensión más profunda y precisa. Por ejemplo, solo hay que pensar en la trascendental migración femenina interna de la China contemporánea que describe de forma impactante Peng Nei. Como resultado de su investigación etnográfica, Peng sostiene que la dinámica de la migración femenina produce una revolución silenciosa y profundamente contradictoria en la sociedad china. Este movimiento desafía la división existente entre lo rural y lo urbano, reconfigura las relaciones entre el Estado y la sociedad, reestructura la familia patriarcal y rehace las relaciones de clase y de género. Es importante destacar que en China se ha establecido un régimen migratorio muy complicado en torno al sistema Hukou de registro de hogares. El mecanismo en cuestión ha sido importante para filtrar, restringir y redirigir la movilidad laboral a lo largo de un conjunto de fronteras internas que circunscriben las ciudades costeras del país y las zonas económicas especiales. Esto genera procesos de irregularización independientemente de que se trata de una migración interna. Dichos procesos son analizados por Peng Nei en términos de lo que Vicky Squire describe elegantemente como una tensión entre la política de migración y la política de control, lo que demuestra efectivamente a través de investigaciones como la de Peng es que la migración en general expresa procesos de desintegración, así como de continua recomposición y reformulación de los sistemas tradicionales de pertenencia. Esto hace insostenible, tanto desde el punto de vista analítico como político, la imagen del migrante que suele presentar la bibliografía internacional, un sujeto tradicional totalmente sumergido en redes familiares y comunitarias, ante el cual se encuentra el individuo occidental en la búsqueda de confort o como expresión de resentimiento. Los migrantes pueden ser definidos, en cambio, como sujetos en transición si aclaramos que el concepto de transición se utiliza aquí sin implicar ningún telos predeterminado. Obviamente, no tiene sentido hablar de una subjetividad migrante singular, ya que ese concepto puede presentarse solo en plural. Por supuesto, hay una infinidad de maneras de ser migrante que se conforman y dividen según clase, género y raza. El énfasis en la ambivalencia de la irregularidad puede ofrecer una perspectiva interesante para observar la producción de subjetividad con todas las tensiones, violencias y luchas que la caracterizan como un aspecto estratégico en la política de movilidad. Esto, a su vez, nos permite analizar críticamente algunas de las características más innovadoras del capitalismo contemporáneo. Para ello es necesario definir una situación en la que
parezca haberse desdibujado significativamente la distinción tradicional entre economía, política y cultura. Significa que ya no es posible hablar de la explotación del trabajo y la valorización del capital sin plantear de inmediato el problema que consiste en comprender las transformaciones de la ciudadanía y las identidades, y que tampoco se puede hablar de clase trabajadora sin tener en cuenta al mismo tiempo todos los procesos de desintegración en el plano de pertenencia. Es en estos procesos donde encontramos la huella indeleble de la subjetividad del trabajo vivo, que configura irreversiblemente la clase trabajadora como multitud. Conclusión. Como indiqué al comienzo, lo que caracteriza el enfoque de la autonomía de las migraciones es precisamente su énfasis en el hecho de que los migrantes actúan como ciudadanos con independencia de su estatus jurídico de ciudadanía. Esto nos plantea el problema de la eficacia, como lo denomina Judith Butler. Se trata de un tema que, según no tiene solución dentro del enfoque de la democracia radical, bajo el cual pueden subsumirse las obras de Jacques Rancière y Bonnie Honig. El problema resulta particularmente evidente en la medida en que la condición de los movimientos y las luchas de los migrantes irregulares presentan una importancia estratégica dentro de la actual coyuntura. El énfasis puesto por Engin Sin en la dimensión activista de la ciudadanía, el derecho a reivindicar derechos, impulsada entre otros, por el movimiento francés Sans Papiers de 1996, constituye, en mi opinión, una importante contribución al debate teórico de ciudadanía y migración. Sin embargo, esto no tiene que ver con la esencia del problema delineado por Butler. Dentro de los actuales debates críticos y radicales hay una tendencia a concebir la política exclusivamente en términos de ruptura o en términos de acontecimiento. Para decirlo con palabras de Rancière, el núcleo tiende a permanecer en la singularidad de un momento político que interrumpe la temporalidad del consenso. Aunque este núcleo es importante y fascinante, me interesa destacar la importancia de otra temporalidad de luchas que se diferencia de las que es inherente al acontecimiento y, desde luego, de la que es inherente al consenso. Me refiero a la temporalidad de las prácticas materiales que crean las condiciones para que sea posible la insurgencia a través de procesos de confrontación y solidaridad, como las prácticas aplicadas en Francia antes y después de 1996, que permitieron que los migrantes irregulares ejercieran su derecho a permanecer independientemente del reconocimiento legal de ese derecho. Si se observan estas prácticas, el límite entre los migrantes regulares e irregulares suele desdibujarse. Así surge un espacio con una perspectiva diferente y más prometedora que ofrece
la posibilidad de construir coaliciones heterogéneas y bases comunes para que se produzca un encuentro entre los migrantes y otros sujetos en conflicto. Desde el punto de vista de la política de la movilidad en el capitalismo contemporáneo, la irregularidad parece como una condición profundamente ambivalente. Sin embargo, el enfoque de la autonomía de las migraciones sugiere que la irregularidad no es un simple aspecto relacionado con las tensiones entre una política de migración y una política de control. Se trata de un aspecto que afecta nuestra propia comprensión, imaginación y reinvención de la comunidad política, es decir, de las condiciones comunes de producción y cooperación social. Quienes proponen el enfoque de la autonomía de las migraciones sostienen que en ningún caso se debe pensar en los migrantes irregulares o regulares como una especie de vanguardia o como sujetos revolucionarios. El enfoque en cuestión sitúa el análisis de la irregularidad dentro de un marco más amplio que examina las transformaciones del capitalismo contemporáneo desde un punto de vista del trabajo vivo y su subjetividad. En ese marco, este artículo ha considerado las transformaciones de conceptos políticos claves como ciudadanía y soberanía y ha desarrollado un análisis sobre los regímenes migratorios y los movimientos generados a lo largo de las luchas migratorias. Obviamente, para seguir desarrollando el enfoque de la autonomía de las migraciones, será necesario llevar a cabo un proyecto político y de investigación en el nivel colectivo y a largo plazo. Se deberá abordar la heterogeneidad y la diversidad radical que caracterizan la composición del trabajo vivo contemporáneo. En este proyecto político de investigación, la irregularidad probablemente seguirá siendo un aspecto estratégico clave. Fin de este importante ensayo.